Entonces, el día de hoy vamos a hacer algunos ejercicios de dinámica, donde vamos a aplicar, en este caso, las leyes de Newton. Tenemos el primer ejercicio, dice, un automóvil es acelerado en forma constante, desde el reposo hasta la velocidad de magnitud 40 metros por segundo en un tiempo de 20 segundos. Si el peso del automóvil son 2000 newton, ¿cuál es la magnitud de la fuerza que actuó en este intertanto? Cuando hablan de la magnitud de la fuerza, nosotros hablamos de una fuerza positiva, siempre el resultado en formato positivo. ¿Ya? Si solamente me habla de fuerza, lo más probable es que la fuerza puede ser negativa, pero la palabra magnitud refiere a un número positivo. Independientemente de que la solución me dé negativa, yo debo escribirla como positiva, solamente por esa palabra, magnitud. Viendo el ejercicio, tenemos lo siguiente. Tenemos un automóvil que es acelerado en forma constante, desde el reposo, importante el reposo, hasta una velocidad de magnitud de 40 metros por segundo en un tiempo de 20 segundos. Y me dicen que el peso del automóvil son 2000 newton. Yo, en este caso, en esta unidad, la única fórmula que conozco es esta. Fuerza es igual a masa por aceleración. Esa es la única fórmula y esa es la llave para todo mi ejercicio. Pero en este ejercicio, lamentablemente, no es llegar y multiplicar, porque tengo los siguientes problemas. Por ejemplo, si parte el reposo, quiere decir que tenía una velocidad inicial igual a 0 metros por segundo. Alcanzó una velocidad de 40 metros por segundo, o sea, llegó a una velocidad final de 40 metros por segundo. Tiene un tiempo de 20 segundos. Y el peso del automóvil es 2000 newton. El peso yo lo puedo escribir como P de peso, como W, que es peso en inglés, o mg. En este caso yo lo voy a escribir como P de peso. Peso es igual a 2000 newton. Por lo tanto, yo quiero llegar a aplicar la fórmula que está acá. Quiero aplicar esa fórmula que está en esa nubecita. Pero en ninguno de los datos que recolecté está la aceleración y está la masa. Entonces, ¿qué debo hacer yo para hacer ese ejercicio? Debo buscar alguna manera para descubrir la masa y alguna fórmula para descubrir la aceleración. Entonces, para descubrir la masa, voy a hacer lo siguiente. Voy a decir, el desarrollo. Yo sé que el peso es lo mismo que la masa por la gravedad, m por g. Por lo cual, yo sé que el peso en este caso son 2000 newton. La masa no la conozco, pero conozco el valor de g. Y g vale 9,81. 9,81 metros por segundo al cuadrado. Ese 9,81 que está multiplicando ahora va a dividir. Por lo tanto, la masa va a ser igual a los 2000 newton partido por los 9,81 metros por segundo al cuadrado. Por lo cual voy a dividir 2000 partido por 9,81 me da un total de 203,87 kilogramos. De tal manera que, obviamente, ese automóvil pesa 203 kilogramos. Mejor dicho, masa 203 kilogramos. Pero tiene un peso de 2000 newton. La aceleración, ¿de dónde puedo sacar la aceleración? Yo sé que la aceleración de la unidad anterior, aprendí que la aceleración está determinada como la velocidad final menos la velocidad inicial partido por el tiempo. Por lo tanto, la aceleración, yo puedo suponer que velocidad final, 40 metros por segundo, menos los 0 metros por segundo que el inicial, partido por el tiempo, que serían los 20 segundos. 40 menos 0 son 40 y 40 partido por 20 son 2. O sea, 2 metros por segundo al cuadrado. O sea, ahí tenemos la aceleración del ejercicio.
Y ahora que calculé la masa y la aceleración, voy a la fórmula. Fórmula: fuerza es igual a masa por aceleración. Por lo tanto, sé que la masa son 203,87 kilogramos. La aceleración son 2 metros por segundo al cuadrado. Y multiplicamos. 203,87 por 2 son 407,74 newton. Eso quiere decir, ¿cuál es la fuerza o cuál es la magnitud de la fuerza que se actuó? Se aplicó una fuerza de 407 newton. Si hubiese dado negativo, y yo escribo negativo, estaría mal la respuesta porque la pregunta habla de magnitud. Si me hubiera dicho, ¿cuál es la fuerza? Ah, una fuerza negativa de 407. Ahí sería correcto. Pero como es magnitud, da lo mismo que sea negativo o positivo, uno siempre lo escribe positivo. Y ahí tenemos el ejercicio ya listo para calcular, en este caso, la fuerza que actúa sobre un móvil. No sé si hay alguna consulta, jóvenes, preguntas, dudas que tengan ahí. Yo, profe, Dígame. ¿cómo usted dejó la masa en kilogramos Sí, y al final la fuerza la dejó en newton? en unos minutos, claro. ¿Por qué? Siempre, la única manera de trabajar acá, siempre vamos a trabajar. La fuerza siempre tiene que estar en newton. La masa siempre tiene que estar en kilogramos. Y la aceleración sí o sí tiene que estar en metros por segundo. No puedo trabajar en otra unidad de medida. Acá no tienen tanta libertad. Siempre tienen que estar en esas variables. Si yo multiplico, por ejemplo, gramos con metros por segundo, no me va a dar newton. Si multiplico kilogramos con kilómetros por hora, no va a dar newton. ¿Ya? Entonces, sí o sí tiene que cumplirse esas tres unidades. Newton, kilogramos, metros por segundo. Si la masa me la dan en gramos, yo la convierto a kilogramos. Si la aceleración me la dan en kilómetros por hora al cuadrado, yo la convierto en metros por segundo al cuadrado. Y eso sí estoy obligado a hacerlo. ¿Okay? Acá, vuelvo a repetir, no tienen tanta libertad de hacer de los cálculos y decir, lo voy a trabajar en kilómetros por hora. No, lamentablemente no se puede. No sé si tienen alguna otra pregunta. Profe, una consulta. El formulario, por ejemplo, del peso, ¿eso lo dio la clase pasada? Eso está en el PPT, sí, de la clase pasada. Nosotros alcanzamos a ver hasta el peso y alcanzamos a ver todos los tipos de fuerza. Nos faltó ver los diagramas de cuerpo libre que los voy a explicar en los ejercicios. Pero en la clase pasada vimos todos esos elementos. Concretamente, chicos, si yo tuviese que agregar tres fórmulas nuevas, yo se las voy a agregar acá al costado, ¿ya? Porque son las únicas tres fórmulas que lamentablemente yo les puedo ayudar, no hay más en esta unidad. Para algunos sería genial, que solamente tres fórmulas, que es fuerza igual a masa por aceleración, el peso masa por gravedad y la fuerza que le vamos a llamar fuerza de roce, fuerza R, que va a ser el coeficiente por la normal. Esas son las tres fórmulas nuevas y únicas para esta unidad. Así que no les voy a inventar ninguna otra fórmula. Solamente esas tres. Ok, profe, gracias. Okay. La anterior igual se siguen utilizando, me imagino. Sí, pero la más básica de aceleración, que es velocidad final, pero no tanto de velocidad angular, las de movimiento rectilíneo acelerado. Esas tres no. Ya. ¿Ok?
No sé si hay alguna otra pregunta. Byron, Javiera, Francesca, Pedro, José Luis, Jaime o Anthony. No, profesor, Ok, por mi parte no. ya. Tampoco, todo claro. Ok, vamos a esperar que terminen de copiarlo. Vamos a dar un minuto más para que lo copien y ahí borramos. Veamos, chicos, vamos a continuar. Vamos a hacer otro ejercicio más. Vamos a borrar el ejercicio. Vamos a la pizarra y veamos el siguiente. Vamos a hacer otro parecido a esta temática, ya, para que lo tengan en cuenta. Entonces, guardamos el archivo para que no se me pierda. Vamos a esperar ahí que lo guarde. El ejercicio de la Dígame. igual que esto, me refiero Sí, al mismo método. Sí, el mismo método. Son muy parecidos. Lo que yo creo les puede complicar es siempre la lectura, ya eso de repente nos complica. Por ejemplo, voy a hacer el siguiente y va a ser igual. El problema es que cuando uno lee, piensa que se hace distinto. Por esto. Ya, profe. Por ejemplo, dice, un cuerpo de masa 4 kilogramos se arroja sobre el piso con una velocidad de magnitud 5 metros por segundo. La superficie que opone el movimiento tiene una fuerza de roce de 5 newton. Entonces, ¿qué distancia recorre el cuerpo antes de detenerse? Eso nos dice el ejercicio. Entonces, ¿cuál es entre comillas, nuestro error en general que cometemos acá en este ejercicio? Es lo siguiente, cuando vamos leyendo, somos muy literales en este aspecto. Entonces, la pasa a 4 kilogramos, está lista. Se arroja con un piso con velocidad inicial 5 metros por segundo. Entonces, eso es una velocidad inicial. La superficie se opone al movimiento con una fuerza de roce. Entonces, uno al tiro cuando habla de fuerza de roce piensa, por la fórmula de fuerza de roce. Pero la fuerza de roce ya viene lista, 5 newton. Entonces no necesito aplicar la fórmula. Entonces dice la pregunta, ¿qué distancia recorre el cuerpo antes de detenerse? Esa es la pregunta también, final. Pero lo que uno no piensa en este tipo de ejercicio es un elemento que uno piensa que cuando el profe lo está explicando es como algo para que ustedes lo entiendan, pero es algo que en físicas debe hacerse siempre. Cada vez que uno hace un ejercicio, alguien tiene que plantearse un esquema. Tengo que dibujar un esquema. O sea, un pequeño bosquejo de cómo creo que va el movimiento. Y no tengo que ser así un as del dibujo para hacerlo perfecto. Simplemente tengo que pensar más o menos cómo va el movimiento. Entonces, ¿a qué me refiero con el ejercicio? Si yo tengo un objeto cualquiera, lo puedo dibujar de cualquier manera. Por ejemplo, ahí está mi objeto. Se mueve hacia el piso. Obviamente se está moviendo para allá. Voy a decir que está moviendo para allá. Lo puedo mover en el lugar que yo quiera. Entonces voy a decir, se mueve para allá. Se mueve con una fuerza para allá. Pero existe una fuerza de roce que se opone al movimiento. ¿Qué quiere decir que se opone al movimiento? Que si originalmente iba a la derecha, la fuerza de roce se opone y va a la izquierda. Entonces ahí voy a decir la fuerza de roce. Si yo quiero que se detenga, quiero que esto ocurra una detención, la fuerza de roce y la fuerza aplicada tienen que ser idénticas, tienen que ser iguales. Por lo tanto, yo la fuerza que está acá, yo puedo decir que la fuerza es masa por aceleración. Masa por aceleración. La masa la voy a conocer. La aceleración también la voy a conocer. Entonces alguien va a decir, pucha, profe, pero si son iguales no va a ocurrir la primera ley de Newton. La primera ley de Newton dice que cuando dos objetos, entre comillas, cuando un objeto permanezca en inercia, tiene que tener la misma velocidad, una velocidad constante o estar detenido. En este caso no ocurre eso. ¿Por qué no ocurre eso? Porque si el objeto, en este caso, se va a ir deteniendo, ¿qué ocurre si se va deteniendo? Su velocidad disminuye. Por lo tanto, pucha, no es ¿tiene que ver con la primera ley de Newton? Sí, pero la primera ley de Newton la vamos a arreglar porque, según la fórmula, entre comillas, del PPT que vimos, decía lo siguiente. La primera ley decía que la sumatoria de la fuerza tiene que ser igual a 0 para que se cumpla la primera ley de Newton. Si el número de la sumatoria de la fuerza es distinto de 0,
No se cumple la primera ley de Newton, pero se puede cumplir la segunda ley o se puede cumplir la tercera. No necesariamente tienen que cumplirse las tres leyes inmediatamente. Por lo tanto, en este caso, este objeto que se está moviendo tiene una fuerza que se está moviendo a la derecha, que lo voy a considerar positivo, menos una fuerza de roce que va negativa porque me está impidiendo el movimiento, tiene que ser igual a masa por aceleración. Newton planteó esa fórmula. Entonces alguien va a decir, pero profe, pero Newton planteó F es igual a m por a. Sí, tienen razón. Pero Newton no planteó que esa fuerza fuera única. Él planteó que podrían sumarse esa fuerza, podrían restarse la fuerza, podrían sumarse tres fuerzas, podrían restarse tres fuerzas, podrían sumarse y restarse a cada rato, pero siempre el resultado va a ser masa por aceleración. Entonces hay que sacarle un poco de la cabeza que la fórmula fuerza, masa por aceleración es única. Yo puedo colocar las fuerzas que yo quiera en ese lugar. En este lugar yo puedo colocar todas las fuerzas que yo quiera. Puedo colocar 3 fuerzas, 4 fuerzas, 5 fuerzas y me va a dar la solución. Porque Newton planteó principalmente este postulado. Que si se cumple la ley de inercia, yo todas las sumas de las fuerzas que sumen, en este caso tiene que ser 0. Pero también puede ser que la suma sea distinto de 0. Y para saber cuándo es distinto de 0, tengo que decir que es masa por aceleración. No sé si les queda claro hasta ahí más o menos la explicación de la primera ley de Newton. Bajo ese concepto, chicos, Newton, como planteó que la sumatoria de la fuerza masa por aceleraciones puede ser 0, o también puede ser distinto de 0. En la primera ley, cuando él dijo 0, algo que en el PPT decía, indicaba que el cuerpo estaba en reposo o estaba en constante movimiento. Si está en reposo, eso quiere decir que el objeto está quieto. Y si está quieto, no tiene aceleración. Si el objeto está en constante movimiento, con un movimiento uniforme, eso quiere decir que tampoco hay aceleración, porque la velocidad se mantiene constante. Por lo tanto, por eso se cumple la primera ley. Pero cuando existe otro caso, cuando hay movimiento, cuando hay cambio de velocidad, ocurre el segundo fenómeno. Por lo tanto, nosotros vamos a calcular fuerza menos fuerza de roce tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Y alguien puede decir, pucha, hay faltan datos para calcular, por ejemplo, la falta calcular la fuerza de roce, la masa y la aceleración. Sí, pues. Pero lo vamos a calcular ahora. ¿Qué dato importante podemos recolectar del ejercicio? Datos. La masa del cuerpo ya me indican que son 4 kilogramos. Se arroja sobre un piso con una velocidad de magnitud 5 metros por segundo. La velocidad inicial son 5 metros por segundo. La fuerza de roce es igual a 5 newton. Y nos preguntan qué distancia ocupan hasta detenerse. O sea, mi velocidad final va a ser igual a 0 para detenerse. Entonces, en este caso pensamos muchas veces cómo puedo hacer que el objeto, en este caso, se detenga. ¿Cómo lo podremos lograr? Para que concretamente el objeto se detenga. ¿Cuánto debiese ser la aceleración para que el objeto se detenga? ¿Alguien me podría decir cuál sería esa fuerza en este caso necesaria para que el objeto se detenga? La aceleración para que el objeto se detenga. Usted dijo que lo de roce devolvía la misma cuando devolvía lo mismo por la misma fuerza que se empujaba, ¿no? Correcto. No sé si estoy ¿Sí? mal. Sí. Entonces en este caso sería 5. Claro, entonces la fuerza roce, como usted dice, es 5. Entonces, como usted dice que el objeto se quiere que se quede quieto, yo voy a suponer que esa fórmula para mí ya conozco la solución. Voy a suponer que F menos la fuerza de roce va a ser igual a 0, porque quiero que esté quieto, porque sean iguales, como dice usted. Por lo tanto, voy a decir que la fuerza aplicada tiene que ser igual a la fuerza de roce. Pero yo necesito la aceleración. Y la fuerza se calcula masa por aceleración. La fuerza de roce ya sé cuánto vale,
que vale 5. La masa del objeto yo sé que vale 4, pero la aceleración no la conozco, que vale 5. Despejamos la A en este caso, dejamos el 5 en este caso, el 4 que está multiplicando pasa dividiendo, nos da un total de 1,2. O sea, ese objeto va con una aceleración de 1.2 metros por segundo. Mi pregunta es, 1.2 metros por segundo, ¿positivo o negativo? Debiera dar positivo, porque no hay ningún número negativo, ¿o no? Ya, debe ser positivo, no hay ningún número negativo. Pero concretamente, ¿será positivo o negativo nuestra aceleración? Va perdiendo aceleración, se supone, ¿o no? Sí, como va perdiendo velocidad, en este caso va perdiendo velocidad, la aceleración tiene que ser negativa. Negativo. Claro, por el simple hecho de que la velocidad fue disminuyendo. Por lo tanto, ya tenemos la aceleración. Y alguien puede decir, oh, pucha, ¿cómo calculo la distancia? Tengo la aceleración, tengo la velocidad final, tengo la velocidad inicial y quiero calcular la distancia. Para eso, había una fórmula en específico que decía velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración y la distancia. Porque si ocupo la distancia, voy a necesitar el tiempo, pero no, en ningún lado está el tiempo. Así que no sería demasiado, mejor hecho, podría calcular el tiempo y después calcular la distancia, pero para hacerlo más rápido, por eso es lo siguiente. Velocidad final es 0 al cuadrado. Velocidad inicial son 5 al cuadrado. Más 2 por menos 1.2 que es la aceleración y la distancia que no la conozco. Despejamos 0 al cuadrado menos 5 al cuadrado va a ser igual a 2 por menos 1,2, eso es menos 2,4 distancia por d. 0 al cuadrado es 0, 5 al cuadrado es 25, por lo tanto menos 25. Y el 2,4 pasamos dividiendo, en este caso menos 2,4 igual a d. Dividimos 25 partido por 2,4 y nos va a dar un número positivo, que es 10.42 si lo aproximo. 10,42 metros. O sea, este objeto, este cuerpo, va a moverse a una distancia de 10.42 metros. Entonces, como dijo el compañero, algo que yo había comentado, si queremos cumplir una ley de acción y reacción, tenemos que hacer esto igual a 0. Para que la fuerza, obviamente, la fuerza de roce sea tan potente para que detenga el automóvil, en este caso. Si el objeto, en este caso, veamos, vuelvo a repetir, chicos, si el objeto hubiera dicho aumenta la velocidad, yo no podría decir que fue igual a 0. ¿Por qué? Porque la fuerza de roce nunca va a parar a la fuerza aplicada. Pero en este caso, como yo quiero detenerlo, ocupo la fuerza de roce igual a la fuerza, realmente la fuerza aplicada. Entonces, a veces uno se confunde, a veces uno dice, profe, pucha, el profe no dio el coeficiente de roce. No es necesario que lo dé el coeficiente de roce, pues si doy la fuerza de roce ya viene listo el ejercicio. Ya viene estimado ya la solución. Preguntas, dudas que tengan, consultas, algún número que no se entienda. Unos 2 minutos para que lo copien y continuamos. Veamos, chicos, vamos a continuar. Entonces vamos a continuar con otro ejercicio más. Vamos a borrar el ejercicio que está acá. Vamos a hacer uno nuevo. Vamos a guardar. Ejercicio está un poco ahí. Veamos. Veamos, chicos. Dice lo siguiente. Para sacaros del reposo un bloque de 50 kilogramos se encuentra sobre una superficie de roce, con roce.
es suficiente aplicar una fuerza de 150 newton. O sea, para empezar a mover el bloque hay que aplicar una fuerza con 150, ya basta para hacer el ejercicio. Pero me preguntan cuál es el coeficiente de roce estático en este caso. Yo sé que la fuerza de roce tiene dos coeficientes, uno que se llama estático y cinético, pero los dos no se ocupan a la vez, se ocupa uno primero o el otro después. Entonces en este caso vamos a hacer solamente con la fuerza de roce, como si fuera un solo roce. En ese caso, por eso uno no piensa tanto, es coeficiente estático o cinético, eso no lo vemos tanto. Pensamos lo siguiente, el bloque tiene una masa de 50 kilogramos, tiene una fuerza de 150 newton para moverlo, y lo están preguntando por el coeficiente de roce. Por lo cual, yo veo la fórmula. Yo sé que la fuerza de roce se calcula como coeficiente de roce por la normal. Entonces alguien va a decir, la fuerza de roce yo la conozco, son los 150 newton, pues si tengo que romper la fuerza de roce para que se mueva. Entonces, importante, la fuerza de roce la conocemos, equivale a 150 newton. Pero me indican la masa, me indica que la masa son 50 kilogramos. Entonces, ¿de dónde saco esa n? Que es la normal. Entonces, me dicen, profe, ¿cuál es la fórmula normal? Porque si me preguntan eso, ¿eh? No hay una fórmula para normal, para la fuerza normal. Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer? Pucha, como no hay fórmula para la fuerza normal, uno plantea lo siguiente, se hace un dibujo. Dibujo un bloque, cualquiera, en cualquier elemento, dibujo un bloque encima de una mesa, lo que sea, o el piso, como quiera verlo. Y empiezo a dibujar lo que se llama el diagrama de cuerpo libre. Empiezo a dibujar la fuerza. Para abajo, en este caso, está el peso. Siempre el peso va hacia abajo. La superficie. Como supuse que era horizontal, la fuerza normal siempre está perpendicular a la superficie. O sea, la flecha 90 grados con respecto a la superficie. Eso es perpendicular. Entonces, hacia arriba yo digo que está la fuerza normal. Y la fuerza de roce la puedo dibujar hacia cualquier sector. En este caso, si yo creo que se mueve a la derecha, mi fuerza de roce va a ir a la izquierda. ¿Para qué es importante el ejercicio, en este caso, anotar el diagrama cuerpo libre? Porque con el diagrama cuerpo libre yo puedo decir, en el eje Y están las siguientes fuerzas. Hacia arriba va la normal, pero hacia abajo va el peso. Como el objeto solamente se está moviendo hacia los costados, en el eje Y no se mueve, entonces voy a decir que es igual a 0, porque la normal va hacia arriba, el peso va hacia abajo. El eje X no lo voy a anotar porque no me interesa. En este caso, en este ejercicio no me interesa. Vuelvo a repetir, ¿por qué es igual a 0? Porque yo supongo que el movimiento es horizontal. Que el cuerpo que estoy dibujando acá solamente se mueve de izquierda a derecha, no se mueve de arriba hacia abajo. Entonces, voy a decir, la normal menos el peso igual a 0. Por lo tanto, si yo digo que la normal menos el peso igual a 0, doy por entendido que la normal es igual al peso. Como yo no sé cómo se calcula la normal, lo mantengo como n, pero yo sé cómo se calcula el peso, y el peso se calcula como masa por gravedad. No sé cómo se calcula la normal, pero sé que la masa son 50 kilogramos. Y en este caso, la gravedad sé que equivale a 9,81. Por lo tanto, como son iguales, yo voy a multiplicar la normal con el peso, la normal con la masa, no es para ser exacto, la masa por la gravedad, disculpen, 50 por 9,81, va a dar un total de 490,5. O sea, la normal equivale a 490,5 newton. Lo vamos a escribir en paréntesis para indicar que es newton. Eso sería mi fuerza normal. Y ahora vamos al ejercicio. Eso fue lo previo para llegar al ejercicio. Por lo tanto, el ejercicio me va a indicar fuerza de roce es lo mismo que coeficiente de roce por la normal. La fuerza de roce yo sé que vale 150 porque es la fuerza que tuve que aplicar para que se moviera.
El coeficiente de roce no sé cuánto vale, pero la fuerza normal la calculé recién, que es 490,5. Despejamos el 150 y el 490,5 que está en este caso multiplicando el valor mu, que así se llama esa letra, que es como una U, pero se llama mu, pasa dividiendo. Realizamos la división. 150 dividido 490,5 da un total de 0,30. 0,31 para ser exacto. Sin unidades de medida. El coeficiente roce no tiene unidad de medida. Por lo tanto, mi respuesta final va a ser esa. ¿Cuál es el valor del coeficiente de roce? Equivale a 0,31. Eso quiere decir que para mover obviamente ese artículo, la superficie genera ese roce. Y ahí tenemos listo nuestra solución. Por eso es importante dibujar lo que es el diagrama de cuerpo libre para encontrar las posibles soluciones y las posibles fórmulas que me ayuden a responder los ejercicios. ¿Ya? Eso es lo que cuesta, entre comillas, de repente trabajar. Unos minutos para que lo copien y continuamos. 2 minutos para que lo copien y sigue. Hacer otro ejercicio. Uno de los ejercicios que está en la guía, ya, que denominamos, o mejor dicho, se llama la máquina de Atom. Y uno de los ejercicios más clásicos que uno parte, obviamente, en este tipo de ejercicios de movimiento. Ya, vamos a borrar. Y como lo vuelvo a repetir, es como uno de los más clásicos de los dibujos que uno hace. La máquina de Atwood trata de, podemos decir, dos objetos que están colgando de una cierta cuerda. Entonces vamos a dibujarlo el objeto. Una polea. Colocamos un 1 acá. Y vamos a llamar acá un 2. Entonces, una polea que está colgando dos objetos, en este caso un objeto. Y los únicos datos vamos a conocer la masa 1, la masa 2. La masa 1 la voy a denominar de 5 kilogramos. La masa 2 la voy a llamar de 8 kilogramos. Y la pregunta va a ser determinar la aceleración y tensión del sistema. Vamos a determinar esas dos cosas. Para este caso de ejercicio, nosotros sí o sí tenemos que plantearnos las fuerzas que están presentes acá. Entonces, lo primero que uno hace siempre, chicos, en este tipo de dibujo, siempre dibuja el diagrama de cuerpo libre. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre, uno va colocando las fuerzas, en este caso, para la masa 1 y para la masa 2. Entonces, masa 1, mi puntito, y una masa 2 para otro puntito. ¿Ya? Entonces ahí uno tiene dos masas distintas. Ocurre lo siguiente con esta máquina de datos. Tenemos hacia arriba, en la masa 1, tenemos una cuerda. Por lo tanto, como hay una cuerda, tenemos una tensión que va hacia arriba. Tenemos la tensión. Pero hacia abajo está el peso. Obviamente el objeto lo va a sacar. Peso.
En la masa 2 también tenemos una tensión hacia arriba, pero hacia abajo también tenemos el peso. Para reconocerlo, uno le vamos a llamar peso 1 y el otro le vamos a llamar peso 2, porque uno es la masa 1 y la masa 2. La tensión 1 y tensión 2 no le vamos a llamar así, ¿por qué? Porque es la misma cuerda que los une. Entonces, si es la misma cuerda, la misma fuerza que ejerce la cuerda 1 es la misma fuerza que ejerce la cuerda en la segunda parte. ¿Ya? Entonces, es los mismos newton que se aplica. Luego de eso, tiene que venir la lógica, chicos. Acá en este caso, acá por eso que es importante. ¿Hacia dónde creo que va el movimiento? Si va a ir hacia la masa 1 va a bajar o la masa 2 va a bajar. Una de las dos tiene que hacer el movimiento de bajada, porque no pueden estar en equilibrio porque tienen masa distinta. Entonces uno dice, acá obviamente, ¿cuál es la masa que va a llevar todo el peso? Es la masa 2. O sea, el movimiento va a ir en ese sector. Porque yo creo que el movimiento va para allá, porque la masa 2 es más pesada que la masa 1. ¿Ya? En ese caso yo pienso que va a ir para allá. Recuerden, chicos, es importante este caso, ver el movimiento. Como estoy trabajando en un solo eje, voy a plantear una sola ecuación. Entonces voy a decir que la tensión menos el peso 1 tiene que ser igual a masa por aceleración. En la segunda fórmula, que es la segunda masa, también voy a decir, la tensión menos el peso 2 es igual a masa por aceleración. En este caso es la masa 2 por la aceleración y el otro es la masa 1 por la aceleración. Ahí tenemos un pequeño cambio. ¿Por qué negativo el peso? Porque el peso va hacia abajo y la tensión va hacia arriba. Estamos trabajando en un solo eje. Luego de eso, planteamos la siguiente interrogante, chicos. ¿Las dos aceleraciones son positivas o una aceleración es negativa? Entonces pienso en el ejercicio. Pucha, si este objeto va a ir para arriba y ese va a ir para abajo, porque eso está ocurriendo en movimiento, si va para arriba yo voy a decir que la aceleración para acá va a ser positiva. Y si va para abajo yo voy a decir que la aceleración va a ser negativa. Porque uno va subiendo y el otro va bajando. Aunque numéricamente es la misma aceleración. Entonces alguien va a decir, la aceleración por un lado es positiva, entonces acá debe ser positiva, pero acá voy a ser negativa. Entonces acá le voy a colocar un negativo adelante. Lo coloco adelante, no lo coloco acá porque como todo esto, masa por aceleración es un número. Entonces lo colocamos ahí en un solo número. Luego de haber hecho eso, planteamos la fórmula, la escribimos. Tensión menos peso 1 va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Tensión menos el peso 2 va a ser igual a menos la masa 2 por la aceleración. ¿Por qué? Porque acá la aceleración era negativa. Y algo importante, chicos, que vamos a tener acá. Esto se llama un sistema de ecuaciones. ¿Cuáles son mis incógnitas? Concretamente. Mis incógnitas son la aceleración y la tensión. La aceleración, ¿por qué? Porque no sé cuánto es. La tensión tampoco sé cuánto es. Y alguien podría decir, pero el peso también es una incógnita. No, pues el peso yo lo puedo calcular porque es masa por gravedad. Conozco la masa y conozco la gravedad. Entonces, no es una incógnita para mí. Entonces, realmente mis incógnitas son la tensión y la aceleración. Entonces, tenemos varios métodos para hacer el ejercicio. Uno método que me imagino que en matemática 1 le enseñaron es el método de reducción en los sistemas de ecuaciones. Y el método de reducción es que yo iguale una letra, pero la coloque con signo distinto. En este caso, yo voy a igualar las t. Ya son iguales, pero tienen que tener signo distinto. Por lo tanto, al lado de abajo yo la voy a multiplicar por menos 1. Por lo tanto, la parte superior va a quedar tensión menos el peso 1 es igual a masa 1 por aceleración. El segundo, la tensión va a quedar negativa, el peso 2 va a quedar positivo.
y ese menos se va a convertir en más. Por lo tanto va a ser más la masa 2 por la aceleración. Las vamos a sumar. Entonces, tensión y tensión se van a eliminar. Tensión y tensión se van a eliminar. Y va a quedar simplemente menos peso 1 más peso 2 es igual a masa 1 por A más la masa 2 por la A. Y empezamos a notar. Ahora sí lo reemplazo. El desarrollo, que es lo importante. El peso se calcula menos masa 1 por gravedad más masa 2 por gravedad. La masa 1 y la masa 2 yo las conozco, y la aceleración se repite en ambas. Como se repite en ambas, yo lo voy a factorizar con A y voy a escribir A es lo mismo que M1 más M2. Reemplazamos menos masa 1, la masa 1 son 5 kilogramos, 5 por la gravedad, que es 981, más la masa 2, que son 8 por 981. La aceleración yo no la conozco, pero conozco las masas, que sería 5 más 8. Y multiplico. 5 por 9.81 da un total de 49.05 negativo. 49.05 negativo. Más 8 por 9.81 da 78,48. Y la aceleración sería A por 5 por 8, sería 5 más 8, disculpen, sería 13. Restamos 49.05 con el 78.48, da un total de 29,43. Eso es igual a A por 13. Por último, ese 13 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Por lo cual, la A va a ser 29.43 dividido 13, eso es igual a 2.26 metros por segundo al cuadrado, obviamente. Mi aceleración. Eso quiere decir, lo vamos a notar acá, por lo tanto, la aceleración es igual a 2,26 metros por segundo al cuadrado. Y ya la calculé. Mi ejercicio. Entonces siempre debo plantearme un diagrama de cuerpo libre. Cuando planteo el diagrama de cuerpo libre, planteo las ecuaciones, junto las ecuaciones de alguna manera con un sistema de ecuaciones y despejo. En este caso, una de las incógnitas. En este caso, despejé la A, que es la aceleración. Me falta despejar la T, pero vamos a dar unos minutos para que lo copien. Si tienen dudas o consultas, me van realizando. Veamos, chicos, continuando con el ejercicio, tenemos la aceleración 2.26, todavía me falta la tensión, que era la pregunta 2 en este caso. En este caso voy a borrar la primera parte del ejercicio. Vamos a borrar acá. Borramos el ejercicio y tenemos lo siguiente. Como que intentamos calcular la tensión, yo puedo elegir cualquiera de las fórmulas, la primera o la segunda. En este caso voy a elegir la primera. Entonces voy a escribir tensión para este caso. Voy a escribir tensión menos el peso 1, tiene que ser igual a masa 1 por la aceleración. Por lo tanto, la tensión yo no sé cuánto vale, pero sé que el peso es masa 1 por gravedad. La masa 1 también sé cuánto es. La aceleración también la conozco recién, la calculé recién. Tensión, no sé cuánto es, menos la masa 1, que son 5 kilogramos, lo multiplicamos por 9.81. La masa 1 son los 5 y la aceleración la calculamos recién, que habíamos notado anteriormente, que era 2,26.
Por lo tanto, acá multiplicar 5 por 9.81 da un total de 49,05. Multiplicamos en este caso 5 por 2.26, da un total de 11.3. Sumamos 11,3 más 49,05, nos da un total de 11.3 más 49.05, un total de 60,35 newton. Si lo hago con la otra masa, también debe dar la misma respuesta o un resultado similar, ¿ya? Puede ser en un decimal menos o un decimal más, pero me tiene que dar la misma respuesta exacta. Entonces ahí tenemos la tensión del ejercicio. Entonces, cada vez que uno hace un ejercicio, tiene que fijarse concretamente en cuál de las dos preguntas va respondiendo el ejercicio propiamente tal. Entonces, otro minuto para que puedan copiar la siguiente parte del ejercicio. Jóvenes, otro ejercicio típico que se trata de trabajar es el siguiente. Primero lo vamos a hacer con coeficiente, sin coeficiente arroz, disculpe, después con el siguiente ejercicio. En este ejercicio normalmente uno puede calcular de todo, puede calcular la tensión, la aceleración, el peso, cualquier pregunta se puede realizar con respecto a un ejercicio, pero siempre hay que determinar las aceleraciones, o si es que no la dan, pero siempre plantea las ecuaciones. Por ejemplo, vamos a suponer que tengo un objeto, cualquiera acá. Tenemos un bloque llamado A, que está amarrado con una polea a un bloque llamado B. Y obviamente, yo quiero determinar lo mismo que recién. Vamos a determinar la aceleración y tensión. Vuelvo a repetirles, chicos, les pueden preguntar cualquier cosa, se puede preguntar solamente la tensión, se puede preguntar la masa de uno de ellos, pero yo tengo que tener bastante claro cómo plantear las ecuaciones. La idea acá, independientemente de la pregunta, es el planteamiento de la ecuación. Entonces, en este caso voy a determinar que la masa A equivale a 40 kilogramos y la masa B voy a determinarla a 30 kilogramos. Ni siquiera tan pesado. 30 kilogramos. Viendo la lógica del movimiento, yo planteo lo siguiente cuando veo este tipo de ejercicio. Me planteo que la masa, como no tiene una fuerza externa, no hay alguna fuerza que haya dibujado, por ejemplo, una cosa distinta y decir, voy a dibujar una fuerza acá para que se mueva para allá, pero en el ejercicio no estaba, simplemente estaban las dos masas ahí colgando. Entonces, una está colgando y la otra está encima de una mesa, disculpen. Entonces, alguien puede decir, la masa que está colgando, a pesar de ser más liviana, lo va a arrastrar. Entonces, como lo va a arrastrar, este movimiento va para acá, ¿ya? Entonces, ahí uno plantea el ejercicio bien detallado. Entonces, la masa A se va a ir para allá y la masa B va a bajar. Para eso, uno plantea las incógnitas, ¿ya? Que en este caso la tensión y la aceleración, pero vamos a plantear primero que todo las ecuaciones. Entonces, vamos a decir la ecuación. La masa A. La masa A es un puntito que tiene lo siguiente. Tiene una fuerza normal que va hacia arriba, pero tiene un peso que va hacia abajo. Además, tiene una cuerda que está amarrada hacia el costado. Tiene una tensión. Entonces le vamos a llamar peso A, normal, también normal A. Y tensión, recuerden que es una sola cuerda, en este caso no es necesario colocarle tensión A. La masa B. La masa B también dibujamos un puntito y dibujamos la fuerza. Tenemos hacia arriba la tensión, pero hacia abajo va el peso. Peso B en este caso. Pero ninguna de ellas, la B no tiene una fuerza normal,
porque no está en contacto con la superficie. Por lo tanto, no podríamos determinar esa expresión. En este caso vamos a trabajar en dos ejes. Un eje que llamamos X y un eje que llamamos Y. Acá también un eje que llamamos X y un eje que llamamos Y. Y planteamos la ecuación. En el eje X solamente tenemos la tensión. O sea, tenemos la tensión. Porque para el otro lado no hay ninguna flecha que hayas dibujado. Entonces digo tensión. Tensión va a ser igual a, de ahí lo vamos a notar. La Y, la Y tiene una normal hacia arriba y un peso que va hacia abajo. Peso A, que tiene que ser igual, ahí lo vamos a notar también. En el eje X no hay nada, por lo tanto, como no hay nada en la masa 2 en el eje X, colocamos un 0. Y en el eje Y colocamos la tensión, obviamente, menos el peso B. Igual a algo. En este caso, el objeto, como yo creo que va para allá, como se mueve a la derecha, va con una aceleración que la voy a considerar positiva. El objeto B, como va cayendo, va con una aceleración que yo voy a considerar negativa. Por lo tanto, ahora vamos a completar las soluciones acá. La tensión. La tensión tiene que ser igual, en el caso del A, lo olvidamos del B, solamente hablamos de la tensión, va hacia el movimiento horizontal. Se mueve horizontalmente ese bloque. Ese bloque no se mueve hacia arriba y hacia abajo, solamente se mueve hacia la derecha. Por lo tanto, va con una masa A por la aceleración, que es positiva. Como no se mueve para los lados, no se mueve, disculpe, para arriba y para abajo, decimos que a este movimiento acá se hace cero, porque solamente está moviendo en el eje X. El segundo movimiento, que es la masa B, el eje X vale 0, así que no hay problema, por lo tanto va a tener que moverse obligatoriamente en el eje Y. Como va hacia abajo, va a ser igual a la masa B por la aceleración. Pero como dijimos que va bajando, la aceleración acá va a ser negativa. En la fórmula. Planteo las ecuaciones. Por ejemplo, alguien podría decir, ¿puedo calcular la tensión? Sí, masa por la aceleración, pero me falta la aceleración. ¿Puedo calcular la tensión de acá? También, pero me falta la aceleración. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? ¿Cuáles son las ecuaciones que movimiento que uno va a reemplazar? Las que se están moviendo. La primera fórmula y la segunda fórmula. En este caso, ambas se están moviendo. La de Y de acá no la tomo en cuenta porque está quieto. Y la X de segunda masa no la tomo en cuenta porque también está quieto. Por lo tanto, encontramos las ecuaciones para igualar. Tensión tiene que ser igual a masa A por aceleración. Esa es mi primera fórmula. Y la segunda fórmula, lo vamos a colocar en paréntesis, era tensión menos el peso B igual a menos V por aceleración. Puedo usar cualquier método que me haya enseñado en matemática 1 para eliminarlo, en este caso las variables, en este caso yo voy a ocupar el método de reducción. Voy a multiplicar por menos 1 la parte de abajo, por lo tanto la de arriba va a quedar tensión, es igual a masa 1 por aceleración, acá va a quedar menos tensión, más el peso B, igual a la masa V por la aceleración. Las vamos a sumar. Sumamos. Por lo tanto, como estamos sumando, vamos a eliminar esa tensión que era positiva con esa negativa. Voy a escribir que solamente el peso V tiene que ser igual a la suma de la masa A por la aceleración más la masa B por la aceleración. Peso B no mantengo, es igual a, factorizo la A porque en ambos se repite la A, masa A más masa B. Peso, ¿cómo calculo el peso? Peso sería el peso B, la masa B por la gravedad, la aceleración no la conozco, la masa A más la masa B. Masa B equivale a 30,
30 por 9.81. La A no la conozco, pero sí conozco las masas, que serían 40 más 30. Multiplico 30 por 9.81, da un total de 294,3. La aceleración no la conozco, pero sé que Profe, disculpe, ¿de dónde sacó el 3,81? 9.81. Eso. La gravedad. La gravedad, estimado. Pero va a ser siempre 9,81. Sí, siempre 9.81, salvo que esté en otro planeta. Ah, ya, profe, gracias. Ok. Entonces, en este caso, multiplicamos la masa por la gravedad, 30 por 9.81 para calcular el peso. Sumamos las masas, 70, y empezamos a despejar. Escribimos acá el 294,3, lo dividimos por el 70, nos va a dar la aceleración. O sea, el 294,3 dividido 70, a pesar de que el objeto B es más liviano, igual lo arrastra con una aceleración igual a 4,20 metros por segundo al cuadrado. Si yo me hubiese equivocado, jóvenes, si yo hubiera tenido erróneo mi ejercicio, la aceleración me hubiera dado negativo acá. Si me da negativo, está malo mi ejercicio. ¿Por qué? Porque yo hice todos los cálculos pensando que las aceleraciones, las flechas, las ecuaciones, el diagrama de cuerpo libre, el desarrollo de la ecuación, lo hice pensando con la lógica que yo tenía, que el movimiento iba a ocurrir para ese lado. Entonces, cuando yo pienso que va a ocurrir para cierto lado, puede ser izquierdo o derecho, da lo mismo el movimiento hacia donde yo creo que va, la aceleración tiene que dar positivo. Y no basta con decir, pucha, me dio negativo el ejercicio, está malo, es positivo, le cambio el signo. No, no puede ser eso. Porque si se lo hago hacia el otro lado, igual los números van cambiando y cambia todo el ejercicio. No es como, me dio la solución 5, negativo, le voy a cambiar el signo, lo borro. Lo pongo 5, no. Está malo, igual. Ya no. La diferencia no es de un signo. La diferencia nunca es como en matemática cuando alguien hace un ejercicio, la respuesta es -3. Ahí yo coloqué 3. No, acá varía mucho en ese aspecto. Luego de eso, necesito calcular la tensión, elijo cualquiera de las dos fórmulas. Obviamente uno trata de elegir la más fácil, pues no nos complicamos la vida. Tensión es masa por la aceleración. La tensión no la conozco, pero sí sé que la masa A vale 40 y la aceleración la calculo recién, que es 4,20. Entonces multiplicamos 40 por 4,20 da 168. 168 newton es la fuerza que ejerce la cuerda para que se mueva a esa variable. Los conceptos de tensión también es variable, no siempre va a aplicar la misma tensión. Obviamente si el objeto se mueve más rápido aplica más tensión, si se mueve más lento. Entonces ahí tenemos un ejercicio completo con la aceleración y tensión. Vuelvo a repetirles, se les puede preguntar, no sé, se les puede dar el dato de la aceleración y calcular la tensión y una masa. O cualquier puede ser la A o la puede ser la B. Se pueden hacer muchas cosas con los ejercicios. No siempre se pregunta aceleración y tensión, pero se puede dar como dato la aceleración y se puede extrapolar a otro sentido. Unos minutos para que lo copien y cualquier duda me van consultando. Bueno, chicos, para terminar vamos a hacer el último ejercicio bajo el mismo formato. ¿Qué pasaría si ahora existiese roce? El mismo problema que el anterior. En el caso que existiese roce, obviamente tiene que ir incluido en el ejercicio. Entonces en este caso yo voy a considerar un roce
cinético, un coeficiente de roce cinético, estático, dependiendo del ejercicio, si quiero que siga moviéndose o no. Entonces, en este caso voy a considerar un coeficiente de roce, lo vamos a borrar acá, de 0.2, ¿ya? Voy a elegir un coeficiente de roce de 0.2. Si no viene incluido, obviamente, en el ejercicio, yo no lo puedo inventar. ¿Ya? Eso es lo primero que debo tener en cuenta, ¿ya? Entonces vamos a borrar esta parte del ejercicio porque cambia muchas cosas. El movimiento para mí sigue en el mismo lado, ¿ya? Me dieron otras tensiones, otras variables y mis ecuaciones también cambian. Mi diagrama de cuerpo libre casi se mantiene igual, a excepción de un pequeño punto, que es el siguiente. Cuando alguien habla de roce, si yo creo que el movimiento va para allá, por eso es importante saber hacia dónde va el movimiento, hacia dónde creo que va el movimiento, yo la fuerza de roce la voy a dibujar acá. Fuerza de roce, en este caso, A. Acá no dibujo fuerza de roce porque obviamente como está colgando el ejercicio no considero el roce del viento. Entonces en este ejercicio no lo voy a anotar, no lo voy a considerar. Solamente considero el roce entre la superficie de contacto y el bloque. Por lo cual igual planteo dos ecuaciones, una para el eje X y una para el eje Y, en ambos casos, para cada una de las masas. En este caso, en el eje X tengo que la tensión menos la fuerza de roce A va a ser igual a una expresión. La normal A menos el peso A va a ser igual a algo que también voy a calcular. Acá va a ser 0 porque no hay movimiento en el eje X y acá vamos a seguir con la tensión menos el peso B. Y al igual que lo hicimos recién, vamos a decir, este bloque A solamente se mueve horizontalmente, por lo tanto acá existe movimiento que sería masa A por aceleración. La aceleración va a ser positiva, por lo tanto no hay problema. Como solamente se mueve horizontalmente, no vertical, consideramos como 0 en este caso la normalidad del peso. Acá en el eje X no hay movimiento, por lo tanto acá se mueve solamente en el eje Y, que sería la masa B por la A. Y vamos a colocar negativo porque obviamente para mí el objeto va cayendo. Entonces, ¿cuáles ecuaciones vamos a juntar? La primera, que tiene aceleración, y la segunda, que tiene aceleración. Siempre juntamos ambas porque se unen porque tienen la misma aceleración y además se unen porque tienen la misma cuerda, que es la tensión. Si no, no podría juntarlas. Luego de hacer esa pequeña idea, volvemos a anotar la fórmula. Una primera fórmula que sería tensión menos la fuerza de roce, en este caso A, igual a la masa A por la aceleración. Escribimos la segunda fórmula, sería tensión menos el peso B igual a menos V, menos la masa B por la aceleración. Y vamos a multiplicar por menos 1 una de las ecuaciones, en este caso voy a la de abajo, para poder eliminar las tensiones. Menos tensión fuerza de roce A es igual a la masa A por aceleración, menos tensión más el peso B igual a la masa B por la aceleración. Las vamos a sumar y nos damos cuenta que eliminamos las tensiones. Eliminamos la T y eliminamos la T. Colocamos las soluciones. Peso B lo voy a restar con la fuerza de roce A. Si se fijan, no cambié ningún signo, solamente lo escribí de orden distinto nomás. Y acá la masa A se va a multiplicar con la aceleración y la masa B se va a multiplicar con la aceleración. El peso B sé que se calcula masa B por la gravedad. La fuerza de roce, que se calcula el coeficiente por la normal. La masa A y la masa B las voy a factorizar porque se repite la A, masa A más masa B. Y la A que no sé cuánto vale. ¿Ya? Lo voy a factorizar. Recuerden, lo puedo factorizar colocando la letra delante del paréntesis o después del paréntesis. Igual es válido. La masa B yo la conozco. En este caso la masa B son 30 kilogramos, se multiplica por 9.81 menos el coeficiente de roce que es 0.2. Pero, necesito calcular la normal. Entonces, ¿de dónde saco la normal? Pues entonces alguno se pone a pensar, ¿dónde calcular la normal? Para eso están las otras ecuaciones, las ecuaciones de apoyo. En este caso, ¿cuál es mi ecuación de apoyo? Esta.
Así que la normal menos el peso va a dar 0. Por lo tanto, yo de acá puedo entender que la normal va a ser igual que en este caso al peso A. O sea, lo mismo que decir masa A por gravedad. O sea, masa A que vale 40 por 9.81. Entonces voy a multiplicar 40 por 9.81 da 392,4. Entonces para mí eso va a ser la normal. Y eso lo voy a reemplazar acá. 392.4. Continúo las masas, que serían 40 más 30. Y va a ser la aceleración. Calculamos 30 por 9.81. Son 294,3, casi igual lo mismo que recién. Menos 0.2 por 392.4. Eso da un total de 78,48. Igual a 40 más 30 son 70 por A. 294.3 le resto 78.48 da 215,82 igual a 70. Para terminar, dividimos. El 215 con 82 lo vamos a dividir con el 70. Lo dividimos con el 70. Nos da un total de 3.08. O sea, una aceleración de 3.08 metros por segundo al cuadrado. Y una solución, obviamente, que no me satisface porque me da positivo el ejercicio. Y la tensión la puedo calcular en cualquier otro lado. La tensión puedo elegir cualquiera de las dos ecuaciones. Normalmente yo siempre trato de elegir la más fácil, no me trato de complicar la vida. Entonces digo, lo voy a elegir la primera. Entonces digo tensión menos fuerza de roce A va a ser lo mismo que la masa A por la aceleración. La tensión no la conozco, pero sé la fuerza de roce. La fuerza de roce la calculé recién, 78,48. La masa A sé que vale 40. Y la aceleración la calculé recién, 2.28. Tensión va a ser igual a, multiplico el 40 por 3.28, eso es 131,2, y el 78.48 va a pasar sumando. Eso las voy a sumar y me va a indicar la tensión. Da 209.68. 68 newton. Por lo tanto, la tensión que hay en esa cuerda es 209.68 newton para una tensión de 3 para una aceleración de 3.08. O sea, cada vez que uno hace un ejercicio distinto, le va agregando más variables dependiendo de la condición. Por eso, lamentablemente, chicos, no les puedo decir, la normal se calcula de esta manera o la tensión se calcula de esta manera, porque no hay una fórmula específica, porque las fórmulas las voy planteando en base al ejercicio. ¿Ya? A medida que voy viendo un ejercicio, voy creando la fórmula más adecuada que conlleve a mi ejercicio. Terminen de copiar, jóvenes. Próximo jueves vamos a hacer más ejercicios de este tipo. Voy a hacer algunos ejercicios con ángulo, cuando viene algo inclinado, con fuerza de roce y sin fuerza de roce. En nuestra guía lo máximo que voy a trabajar, mejor dicho, en nuestra prueba, máximo 2 masas, no más allá de 2 masas. Así que para que lo tengan presente. Y con eso vamos a terminar nuestra grabación del día de hoy. Así que